Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Perspectivas Ambientales. Como ustedes saben, nos pueden ver en Telesucesos los días viernes a las 7 de la noche, los días domingos a las 2:30 de la tarde y en todas nuestras plataformas digitales, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn. Síganos para que se enteren de más temas y qué es lo que está pasando en el mundo en temas ambientales, en el Ecuador, en la región, etc. Ustedes saben que este es un programa de educación ambiental, de concientización con líderes y generadores de opinión en temas ambientales. Y justamente en este sentido tenemos el día de hoy a un invitado muy especial. Él es David Parra y él es director de la Fundación Jocotoco. Me voy a permitir justamente leer quién es David Parra para centrarnos un poquito en un tema muy interesante que vamos a hablar de hoy en día y que es de la inteligencia artificial aplicada a la conservación. Así que estamos con David Parra. Él es biólogo de formación y además es un caminante de corazón. Obviamente te encanta la naturaleza y supongo que ese es el contacto que siempre nos inspira para seguir adelante en lo que nos encanta hacer, que es trabajar por la conservación de la naturaleza. Él tiene una maestría en Economía y Desarrollo de la Flaxo de Ecuador, y también cuenta con más de 10 años de experiencia en esquemas de conservación, de manejo sostenible de recursos y trabajo con comunidades, y su búsqueda de una aplicación más amplia de la ecología le llevó a estudiar a esta maestría en economía, a la cual sobrevivió con aprendizajes para ambos mundos. También ha trabajado en el desarrollo de material educativo y ha recibido varios reconocimientos por sus obras y divulgación. Le apasiona la investigación, la conservación, las matemáticas, dibujos, especialmente de las arañas, de los mantis, de las plantas, de páramo, entre otros. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar de la aplicación de la inteligencia artificial. Pero antes que nada, yo quisiera que nos cuentes, porque no muchos de ustedes conocen, qué hace la Fundación Jocotoco desde hace muchos años en nuestro país y cuál es el trabajo que está haciendo la Fundación para la conservación de nuestra naturaleza aquí en el país y en el mundo entero. Bienvenido, David. Gracias, Verónica, y gracias por esa introducción que estuvo interesante. Sí. Bueno, igual para explicar un poco el trabajo de la Fundación, es una organización que lleva casi 25 años, en pocos meses estamos celebrando 25 años, y se ha dedicado a la conservación en varios aspectos. Iniciamos como una fundación principalmente dedicada a las aves, y bueno, luego nos hemos ido expandiendo hacia otros grupos, otras especies, y ahora también ya es una escala más grande de ecosistemas, de paisajes. Creo que la fortaleza más grande que he tenido es justamente aprovechar el conocimiento, la ciencia, para identificar vacíos de conservación, por ejemplo, lugares que no están dentro de la red de áreas protegidas del Estado, y ahí establecer reservas privadas, que en muchos casos era la única oportunidad de salvación para especies que están en serio peligro crítico de extinción. Y bueno, este esquema se ha mantenido. Por ahora tenemos varias reservas que están dedicadas a una especie, sobre todo de aves, pero también de otras, y hay otras que ya son con un esquema más integral, más de ecosistema, más grandes, con otros objetivos. Y también hemos iniciado desde hace un par de años a trabajar con nuestros vecinos en acciones más integrales, digamos, de trabajar liderando procesos en la zona. En total tenemos ahora 15 reservas en todo el país, incluyendo Galápagos, que suman alrededor de 35.000 hectáreas. Exacto. Son reservas donde tenemos un manejo directo y, como digo, hay otras acciones que hacemos hacia afuera también. Exacto, y bueno, alguno de los ejemplos, si ustedes no conocen, les recomiendo ir a Yanacocha, queda cerquita de la ciudad de Quito, es bellísima, pueden ver aves por doquier. Esa es de las que me acuerdo que haber visitado, la de Galápagos obviamente, y me estaba contando David que tienen en varias provincias ya todas estas reservas. Y es clave mencionar lo que tú dijiste, David, porque el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es declarado por el Estado,
pero hay muchos de las áreas que no están bajo esa categoría y por ende no necesariamente están bien conservadas por ser esa categoría, pero estas reservas, que son más bien de ONGs o privadas, cumplen una función de complemento justamente a las que tiene el Estado. Entonces son importantísimas y valiosísimas cómo las conservan. Un esfuerzo enorme además, porque yo me acuerdo, porque también se pasa carros y carretas en términos de conservar esas áreas y de generar recursos, así que, pero ese es otro tema, David. Entonces vamos a pasar por el tema de inteligencia artificial y me llamó mucho la atención porque hay un gran debate sobre los pros y los contras de usar inteligencia artificial en un montón de cosas, pero en esto la aplicación al ambiente hemos visto que hay muchos beneficios y para eso justamente queremos conversar con David en el monitoreo de la biodiversidad. Cuéntanos qué es lo que están descubriendo, qué es lo que están haciendo con la inteligencia artificial. Claro, digamos que este fue un ensayo que se hizo desde el año anterior, tal vez un poquito más, como parte de un convenio que tenemos con varias universidades, alrededor de 15, casi 20 universidades, tanto ecuatorianas como alemanas. Es un proyecto muy grande que tenemos en una reserva, una de nuestras reservas, que se llama Canandé. ¿En dónde queda? En las provincias de Esmeraldas. Y justo Esmeraldas, cumple ya. esta función que estabas mencionando antes, porque conecta el Parque Nacional Cotacache-Cayapas con el Refugio de Vida Silvestre El Pambilar. Entonces nuestro objetivo es generar esa conexión y servir de barrera, porque las presiones vienen principalmente del sur y es prácticamente el bloque más grande que nos queda de ese tipo de bosque en el país. El último, bueno, uno de los últimos bloques del bosque del Chocó. Entonces, en esta zona se estableció, la fundación hizo un laboratorio científico, una estación, y a partir desde ese entonces, me parece que 2021, han habido varios trabajos de investigación, y uno de los grupos que estaban trabajando ahí, se les ocurrió hacer una cosa distinta. Entonces, aparte de todos los proyectos que estaban en marcha, a uno de los profesores, que es el profesor Jörg Müller, se le ocurrió probar qué tal funcionaría hacer algo un poco más sencillo, que pueda servir como una solución práctica para analizar información sobre biodiversidad. Porque, claro, el problema que tenemos siempre en conservación es que todo esto son costos, pues, ¿no? Claro, ¿y cómo monitoreas todo? Claro. ¿No? ¿Y cómo funcionaría esto? ¿Es a través de satélites? ¿A través, creo que estaba leyendo sobre un monitoreo bioacústico, puede ser? Sí. A ver, explícanos eso. Es principalmente con bioacústica, también con ADN ambiental, que se llama. Simplemente consiste en que se seleccionaron algunos puntos de muestreo y se puso una estación de muestreo que tenía una cámara trampa, una grabadora de audio y una trampa para insectos. Y después se recolectaba toda esa información. De las grabadoras se obtenía simplemente un montón, una cantidad de archivos de audio, porque estaban grabando cada 15 minutos un pedacito de sonido del bosque. De las cámaras trampa, obviamente, imágenes, y de los insectos se hacía un estudio de ADN. Luego, con toda esa cantidad de información, se trató de comparar con mejor dicho, lo que se hizo fue justo comparar datos manuales, o sea, lo tradicional, que se contrata a expertos que van allá a mirar los aves, a mirar los anfibios, y lo mejor de todo es que fue muy cercano a eso, es decir, dio un resultado muy similar, pero mucho más económico, porque claro, es costoso toda la logística de mantener a la gente en el campo durante días, en sitios tan alejados y todo eso. Entonces el primer paso fue, digamos, los expertos, en lugar de ir directamente, lo que se dedicaron es a escuchar los audios, y es un trabajito un poco largo, pero a la final divertido. Claro, ¿y cómo escuchas los audios de los sonidos de la naturaleza o de los insectos? Pero es que debes tener un montón sonidos. Claro. ¿Cómo diferencias el uno del otro? ¿Eso ya hace la inteligencia artificial o el ser humano? Las dos cosas. Es que justo por ahí viene la cosa. Es siempre necesario tener el respaldo, mejor dicho, al inicio es como una inversión. Necesitamos el ojo humano, o el oído humano en este caso, para entrenar al robot, como quien dice. Correcto. La inteligencia artificial, digamos que es un término muy amplio que puede significar muchas cosas. En este caso simplemente es un algoritmo que se dedica a reconocer sonidos. Entonces le metes un archivo de audio
y va analizando poco a poco y te dice, aquí hay esta ave, aquí hay esta otra ave, aquí hay esta otra. Pero para llegar a eso tiene que pasar por un proceso de entrenamiento. Justamente se llama inteligencia artificial porque no está todo programado, sino que el programa como que puede aprender. Ya. Por Claro, eso es el claro, nombre. claro, claro. Entonces, para que pueda aprender necesita primero el insumo del humano. Claro. Y ese era el primer paso. Entonces, los expertos se dedicaron a escuchar con audífonos cada canto de ave, cada pajarito, e irle marcando en el archivo diciendo, este sonido de aquí es de esta ave, este es de esta otra. Entonces, claro, son archivos largos, muy grandes, y obviamente son horas y horas de trabajo, pero luego cuando se probó con la inteligencia artificial, los resultados funcionaron, que esa es la clave. Claro. Y bueno, los resultados que te dan o cuál es la aplicación en este sentido. Supongo que será que mientras más cánticos o más cantidad de aves o insectos, etcétera, tenemos una mejor biodiversidad y supongo que una mejor calidad de bosque, no sé si es que es así, o mientras menos, obviamente hay una alerta de que no está, que algo está pasando en el bosque, ¿no? Ese era el supuesto que había inicialmente, pero curiosamente, bueno, no tan curiosamente, ya se había visto antes, no es así. Realmente no es tanto la cantidad, sino la cualidad, como quien dice, la composición de especies. Entonces, el número de especies no es que varía tanto, pero sí cuáles especies. Hay, por ejemplo, aves que solo viven en sitios muy, muy escondidos del bosque y que rara vez van a cruzarse a un potrero, por ejemplo. Hay otros pájaros que no tienen ningún problema en volar kilómetros y kilómetros. Entonces, cuando se analiza toda la comunidad de aves, ahí es cuando se encuentra una diferencia entre el bosque maduro, el bosque en recuperación y, bueno, también cultivos. Eso me olvidé de explicar. Los puntos que se puso de muestreo, lo que buscaban era probar la regeneración del bosque. O sea, era como una secuencia cronológica donde teníamos desde pastos para ganado o plantaciones de cacao que están actualmente en funcionamiento, a cultivos y pastos abandonados hace 10 años, o bosques que están ya entre 10 y 20 años, bosques de 30 años de edad, y bosques antiguos que quién sabe tendrán 50, 100, 1000 años de antigüedad. Y lo mejor de todo es que los resultados demuestran que el bosque en esa zona todavía tiene la suficiente fortaleza, por decir así, la resiliencia, que se ha regenerado en algo así como 20, 30 años y alcanza un nivel muy comparable al bosque maduro. Es decir, antes, no sé, siempre se pensó que los bosques tomaban mucho tiempo en regenerarse, tal vez 100 años, 200 años. La buena noticia que nos llena de esperanza es que parece que al menos el bosque del Chocó en esa zona, en cosa de 30 años ya está casi como el original. Sí, no se lo topa, sino en regeneración, digamos así. Eso está muy bueno. Y solamente es porque es un tipo de bosque que es el Chocó, no tienen comparación en otros bosques, por ejemplo, que de pronto se demoran mucho más en regenerar. Todavía no lo hemos hecho. Bueno, hemos empezado ya en la zona del Napo, ya hicimos un primer estudio, recién estamos recolectando datos y vamos a hacerlo en otros bosques del Oro, en Loja, en Zamora. Entonces probablemente el próximo año podamos responder eso. Perfecto, acá estarás invitado para responder eso. Y bueno, cuéntame otra cosa, ¿esto para qué más puede servir? ¿Qué otro tipo de aplicaciones puede servir además de monitorear la biodiversidad en estado de cantidad y como tú dices, más bien de calidad sobre lo que existe dentro de un bosque? ¿Qué otras aplicaciones podría tener? Bueno, más que otras aplicaciones, digamos que el dato es simplemente un dato, pero esto nos puede servir para tomar decisiones de conservación. Entonces, esta información sí nos sirve mucho para, por ejemplo, decidir hacia dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, dónde hay que trabajar más, dónde hay que, qué sé yo, hacer alianzas con tal o cual otra organización. Y también para, por ejemplo, definir la longitud o en el tiempo que deben tener los procesos, los proyectos o los programas. Por ejemplo, aquí ya sabemos que más o menos unos 30 años nos demoramos, en otros lugares podría ser, qué sé yo, 50, en otros puede ser 10, en un páramo tal vez, quién sabe, ¿no? Entonces esto nos guía para poder tener planes a largo plazo. Y otra cosa, digamos que este es como el resultado general de todos los audios, pero dentro de todo eso se puede identificar especies en peligro crítico, por ejemplo, y la misma cantidad de datos, el mismo bloque de información, nos puede servir para entender, por decir algo,
la ocupación, dónde están esas aves o dónde están esos sapitos, que son como ya para acciones muy dirigidas, para decir, miren, en esta quebradita de aquí tenemos que poner más atención. Okay. Acá en esta montaña, bueno, podemos esperar un poco más. ¿Y cómo esas cuestiones específicas pueden escalar? Tomar decisiones más grandes, digamos, eso para un decisor político, por ejemplo, a un Ministerio del Ambiente o quizá, bueno, tal vez una escala media, no sé. Bueno, justamente lo que más nos falla a veces es la falta de información. Entonces no es lo mismo tomar decisiones al ojo que tomar con un poco más de precisión, sustentado en evidencias. Entonces, por ejemplo, pensando en el Ministerio del Ambiente, ahora podríamos saber en esa zona específicamente que, por decir algo, no necesitamos invertir muchos esfuerzos en reforestación, que eso es muy costoso, claro, sino que basta simplemente con dejarle que se regenere solo y todo ese dinero, esos recursos que nos ahorramos, exacto, se destinan a otras acciones. Interesante. Por ejemplo, control de amenazas, claro, que sí son fuertes de ahí, la tala ilegal y todo eso. Así es. Es un ejemplo de lo que se puede hacer. Y por ejemplo, en términos de financiamiento, digamos, bonos de biodiversidad que en el acá no estoy muy segura si hay todavía, pero en otros países ya hay, en financiamiento verde, en créditos, que te digo de biodiversidad. Son datos que te van a ayudar, son más confiables, supongo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo puede verse en esa aplicación? Claro, ese es como uno de los resultados adicionales que sacamos de esto. Este sistema, ya una vez que esté perfeccionado, permitiría evaluar la biodiversidad en una zona, incluso a bajo costo y además de forma transparente. Entonces, para una certificación, para unos créditos de biodiversidad es excelente, porque los actores del otro lado pueden observar los datos, si es que fuera el caso, incluso en tiempo real, o con código abierto, con cualquiera de estas otras alternativas, que dan mucha más credibilidad que simplemente un informe escrito por una persona X que se contrata. Estos son datos que se recolectan automáticamente y son tal cantidad de datos que el procesamiento tiene que ser así, de código abierto. Entonces, lógicamente, esto nos va a permitir desarrollar créditos de biodiversidad en el futuro, que sí es uno de los objetivos también. Claro, porque es complejo. Estaba justamente escuchando en un webinar lo complejo que es desarrollar créditos de biodiversidad por la cantidad de aristas que se tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto contribuiría al monitoreo, a la verificación, a generar una línea base. ¿Qué nomás o qué aplicaciones tendría en eso? Realmente para todo eso. O sea, primero para tener la línea base y luego para el monitoreo que se debe hacer cada 2, 5 años según la zona. Porque claro, tienes datos variados y precisos y además no es tan costoso como... O sea, bueno, digamos que contratarías al mismo experto que normalmente iría a pie a estar ahí una semana. En vez de eso va a estar analizando datos, entonces puede abarcar mucha más superficie. Claro, y mucho más rápido. Y más certero. Y después, ¿cómo monitoreas? ¿A dónde subes esto? Esta información. Bueno, eso ya dependería de cada organización. En nuestro caso tenemos un sistema de bases de datos, que eso sería lo que se usa. Pero claro, este es como el método y después ya digamos que la negociación o lo otro ya dependerá de cada organización. Ok, perfecto. Súper interesante esto. Y bueno, cuéntame, y además de esta gran noticia, ¿qué más está haciendo Jocotoco? Porque seguro que hay un montón de cosas más. Yo quisiera que les cuentes un poquito qué actividades hace Jocotoco en términos de conservación, los grandes logros, por ejemplo, qué están haciendo en Galápagos. Ahí está nuestro querido amigo Eliezer Cruz también, que creo que está colaborando en el fondo de la ampliación de la reserva, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntenos ahí. Bueno, hay muchas cosas que se hacen al mismo tiempo, es bien complejo. Galápagos es un buen ejemplo, y realmente es la región donde ahora tenemos cosas más grandes. Por ejemplo, como mencionabas, estamos trabajando con la nueva Reserva Marina Hermandad y también con la antigua Reserva Marina de Galápagos en mejorar el manejo, en apoyar al Parque Nacional Galápagos en el manejo de las reservas, lo que incluye también equipamiento, monitoreo,
trabajo con los pescadores en ese caso. Y obviamente en tierra también trabajamos en varias islas. Tenemos un proyecto ahí con la iguana rosada, que está igual en peligro crítico. ¿Qué están haciendo con la iguana rosada? Aparte de monitoreo, control de especies invasoras, sobre todo gatos, que se comen los nidos, los huevos y las iguanas chiquitas. Esa es la gran amenaza de las iguanas, ¿no? Sí, bueno, en general de toda la biodiversidad en Galápagos son las especies introducidas. En Floriana, digamos que ese es el proyecto emblemático, arrancó hace, si no estoy mal, un mes o menos de un mes, la erradicación total de especies amenazadas en Floriana, que es una cosa muy grande que se ha estado cocinando durante varios años y finalmente estamos de ahí. ¿Cuáles son las líneas de erradicación? Ha sido bien complejo. Lo primero era trabajar con la gente que vive en Floriana, claro, complejo por todo obviamente es una isla habitada, es la primera vez que se hace esto en una isla habitada en Galápagos. Entonces lo más largo fue ese proceso de trabajar con la gente. Fue necesario que todos los habitantes de la isla estén enterados, que den su consentimiento, su aceptación. Fue necesario construir establos para meter a los animales domésticos, controlar también a las aves de corral y todo eso para que el momento que ya llegó de esparcir los cebos para controlar la población de ratas y gatos, evitar pérdidas, ¿no? de gallinas, de ganados, incluso es un peligro para los niños también. Claro. Entonces ha sido complejo, pero ahora ya se está trabajando y hasta ahora todo va bien. Ok, perfecto. ¿Y en Santa Cruz o en San Cristóbal o en alguna otra isla, lo que tiene Jocotoco es justamente en la Reserva Hermandad y en Floriana que tú mencionas? Sí, bueno, también se trabaja en otras islas. En Santa Cruz estamos con algo pequeño de control de igual especies invasoras, casi lo que se hace en todas. Igual en Cristóbal, no recuerdo alguna otra, pero en casi todas se trabaja, sí. Ok. Bueno, tienen largo trabajo por hacer, porque si tienes 35,000 hectáreas y 15 reservas, seguro son laboratorios vivos para explorar un montón de cosas. Hemos topado qué es lo que están haciendo en Galápagos, quizá porque es muy icónico, pero seguro que si ustedes ven y visitan Yanacocha, van a darse cuenta de todo el trabajo que se está haciendo ahí en términos de conectividad, justamente del Pichincha para atrás, para todo lo que es Mindo, para lo que es Yoa. Van a ver el trabajo de conservación que ha hecho la Fundación Jocotoco, y me imagino que en cada uno de los países, de las provincias, van a encontrar también algunas otras cosas interesantes. Visiten la página web de la Fundación Jocotoco si es que pueden ir a visitarlas. Por favor, dinos dónde pueden recibir más información. Bueno, en la página web y en redes sociales más que la página en realidad. Pero la página igual es www.jocotoco.org. Perfecto, perfecto. Y en las redes sociales igual, es fácil encontrarnos. Perfecto. Bueno, ustedes ven, se nos terminó el tiempo. Hemos topado un tema muy interesante de la inteligencia artificial respecto al medio ambiente y su aplicación. Así que queremos agradecer a David Parra por estar acá, a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos siempre, por seguirnos. Acuérdense de compartir este video, de darle un like, porque así llegamos a más gente y generamos más conciencia ambiental. Síganos en todas nuestras plataformas, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn y Facebook. Y también los días viernes 7 de la noche en Telesucesos, y los días domingos a las 2:30 de la tarde. Un fuerte abrazo.